Hace 8 días empezamos un estudio acerca de las obligaciones personales del creyente. Hay algunas cosas en la vida que nadie puede hacer por nosotros. Cuando un joven cumple 18 años no puede mandar a su mamá a que le saque la cédula, ¿cierto? Tiene que ir él mismo a tramitar la cédula porque el registrador no le va a mandar la cédula con la mamá, con el papá o con un amigo. O no sé, en su estado más normal, una madre no puede pedirle a otra que tenga a su hijo. Ella misma tiene que tenerlo, es una labor propia de sí misma. Bueno, y hay varias cosas, muchas cosas en nuestra vida física que nosotros mismos tenemos que hacer por nosotros mismos, que no podemos encomendarle a nadie. Usted no puede encomendarle a nadie que entre al baño y haga sus necesidades por usted. Tiene que hacerlas usted mismo, ¿cierto? Eso no lo podemos encomendar. Pues este pasaje que estamos estudiando, que está en Filipenses, capítulo 12, el versículo 12, habla de las responsabilidades que el creyente tiene que hacer por sí mismo. Algo que nadie puede hacer por nosotros. Y yo le invito a que vayamos y leamos nuevamente el pasaje, Filipenses capítulo 2, el versículo 12. Filipenses capítulo 2, el versículo 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, sino que ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también conmigo. Hace 8 días estudiamos la primera responsabilidad que tiene el creyente. Y bueno, es la salvación propia. Y de la salvación propia dijimos que ese era un compromiso de cada uno. Nadie puede salvar a otro o hacer que otro sea salvo si esa misma persona no toma la decisión de recibir al Señor, de corregir su vida, abandonar el pecado, vivir para Él y caminar hacia la salvación. Y aquí en el primer versículo que leemos, el versículo 12, Pablo hace una recomendación y le dice a la iglesia de Filipenses, le dice: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y la palabra ocuparse, dijimos que sugiere la dedicación total y el tiempo total. Pablo está diciendo: mire, el total de su vida, los 7 días de la semana y las 24 horas del día, esté tan atento de que lo que usted está haciendo le lleve a la salvación. Eso es lo que significa ocuparse, pero luego él dice que tenemos que hacerlo con temor y temblor. Y en cuanto al temor y temblor, dijimos que la primera norma para ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor es ocuparnos de considerar que la palabra de Dios está en nosotros de la forma más transparente, más pura, que lo que yo hago es coherente con lo que la Biblia me enseña. Si yo obedezco la Biblia, si yo obedezco la palabra de Dios,
naturalmente tengo que ir caminando a la salvación, porque el fin último de la palabra de Dios es llevarnos a la salvación. Y leímos un pasaje que está en Génesis 39, el versículo 9, que es la historia de José. Cuando José se encuentra con la esposa de Potifar y la esposa de Potifar quiere obligarlo a acostarse con él, José le dice a esta mujer: yo no puedo hacer eso porque yo no puedo cometer este pecado contra Dios. Y aquí podemos ver en José la actitud de una persona que se ocupa de su salvación con temor y temblor. Mire que José tuvo toda la oportunidad para acostarse con esta mujer y que quizá nadie se enterara, ¿cierto? La casa estaba sola, la mujer tenía la voluntad de hacerlo, todo parece que estaba muy bien organizado para ese momento. Pero José tenía claro que Dios era su juez y que cualquier pecado que cometiera no lo cometía contra Potifar, contra la mujer, sino que lo cometía, dice el versículo, léalo, Génesis 39:9, dice, contra Dios. Y ahí podemos ver cómo José se ocupaba permanente de su salvación con temor y temblor. El viernes en la noche hablaba con un muchacho y este joven tiene una bonita habilidad para la música. Toca bajo, toca guitarra y nació en un hogar cristiano. Y su mamá y sus amigos de la iglesia están tratando de que él se comprometa con Dios, pero tiene un grupo de amigos que no le edifican, que no le hacen bien, que lo conducen hacia otras cosas que no son buenas. Y yo le decía, esa noche le decía, hombre, ¿qué pasaría si el Señor viniera cuando usted se encuentra reunido con sus amigos? O si el Señor viniera esta noche. O viniera en un momento cuando usted está haciendo lo que hace con sus amigos. Él me decía, uy, Juancho, pues me voy para el infierno. Yo le decía, ¿se da cuenta? ¿Usted es consciente? ¿Usted está tan seguro de su condenación? Ojalá si estuviéramos seguros de nuestra salvación. Y esa es una responsabilidad suya. Decía yo, su mamá puede, perdóneme que se lo diga así, pero su mamá puede pelarse las rodillas orando por usted y usted no va a ser salvo. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque la eternidad es una realidad, porque el infierno es una realidad, porque el infierno existe, es verdad. Y si no caminamos hacia la salvación con temor y temblor, nos vamos a condenar. Y esa es una responsabilidad de cada uno. El pastor no puede salvarnos, los líderes de la iglesia no pueden salvarnos, ni siquiera Dios puede salvarnos si nosotros no tomamos la decisión de permitir que Él nos lleve a la eternidad. Número 2, hoy vamos a ver el número 2. La segunda responsabilidad es el testimonio. Está en el versículo 14 y el versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y en este versículo hay dos situaciones, dos elementos que me hablan del testimonio personal. Uno es la forma de hablar y otro es la forma de actuar. El versículo dice, haced todo sin murmuraciones, y esto me refiere a la forma de hablar. La palabra murmuraciones significa todo aquello que produce una queja en nosotros o que profesa una mala palabra en nosotros. Era lo que leía en el diccionario bíblico. Y pensaba yo, somos buenos para quejarnos. Habla de las quejas y de las malas palabras o la mala forma de hablar. Somos buenos para quejarnos, muy buenos para quejarnos. Hay hermanos que se quejan del gobierno, que se quejan de las enfermedades, que se quejan de la pobreza, que se quejan de los vecinos,
que se quejan del pastor, que se quejan de los líderes de la iglesia, que se quejan del trabajo, que se quejan del jefe, ¿cierto? De eso hay mucha gente. Todos nos hemos quejado de alguna vez en la vida. Hay un joven que a veces miro sus estados de WhatsApp y siempre se está quejando del gobierno. Siempre tiene allí en sus estados quejas contra el gobierno. Bueno, pues la Biblia no dice que nos quejemos contra el gobierno, sino que oremos por los que están en eminencia, ¿cierto? La Biblia me enseña que mis palabras, que mi forma de hablar tiene que ser ejemplar, que mi forma de hablar tiene que ser de edificación. Mire lo que dice este pasaje en Efesios. Efesios capítulo 4, el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira. Mire, hay algunos que calificaron las mentiras en mentiras reales y mentiras piadosas, ¿cierto? Y entonces, bueno, van caminando llenos de mentiras piadosas supuestamente para el cielo, pero la Biblia no las considera piadosas a ninguna, todas son mentiras. Y aquí dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, porque todos tenemos derecho a que nos digan la verdad. El versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ese es el segundo significado de lo que significa, de lo que se refiere sin murmuraciones, palabras corrompidas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Mire que Pablo recomienda aquí en este versículo y dice, mire, que cuando usted hable, la gente le guste escucharlo o escucharla hablar. Y que no sea usted de esas personas que incomodan escuchar hablar. Yo detesto escuchar hablar una mujer vulgar. Lo más asqueroso en una mujer es que sea borracha, es que sea vulgar, ¿cierto? Una mujer que habla con vulgaridades personalmente a mí me repugna, me fastidia. Bueno, un hombre también. Pero este es el común denominador del hombre sin Cristo, ¿cierto? El que no tiene a Cristo en su corazón nos habla con vulgaridades, y es tan común en nuestro medio social las palabras deshonestas, ¿cierto? Pues aquí Pablo dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuando yo entré a la universidad, yo creo que les he contado esa anécdota. Bueno, yo hablo mucho, pero aquí, en otros lugares no hablo mucho. Y yo entré a la universidad y yo no soy el que tiene muchos amigos y el que hace muchos amigos y el de los tumultos. Yo prefiero el distanciamiento social. Y estando ahí en la universidad, un día nos sentamos en una mesa y todos hablaban y decían sus cosas y como normalmente habla el mundo. Y en algún momento me tocó hablar a mí. No recuerdo qué me tocó decir, pero yo empecé a hablar algunas cosas que me preguntaron y iba hablando. Y cuando terminamos ese día, esa reunión, una compañera se acercó y me dijo, quiero hacerle una pregunta. Yo le dije, claro, sí señora, dígame. ¿Usted es evangélico? Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque cuando estábamos sentados allá en la mesa, usted fue el único que no dijo vulgaridades. De resto todos dijeron vulgaridades. Todos hablamos así, pero usted no habló así. Me llamó la atención eso de usted. Yo le dije, sí, yo soy cristiano. Cuando Pedro fue a negar a Jesús, Pedro tuvo que negar a Jesús porque la gente se dio cuenta que él hablaba diferente. Dijeron, pero es que usted habla como habla Jesús. Usted es de ellos. La manera de hablar de Pedro era otra.
Mientras todos estaban maldiciendo y hablando con vulgaridades, Pedro estaba hablando decentemente. Y entonces, para poder negar a Jesús y para poder parecerse al mundo, Pedro empezó a maldecir. La forma de hablar es una de las maneras de mostrar nuestro testimonio al mundo. Y lo segundo en cuanto al testimonio es la conducta, la forma de actuar. La palabra contiendas, traducida del griego, significa todo lo que de los malos pensamientos se materializa. Es decir, todo lo que yo pienso, pero que lo hago. Eso significa contiendas. Y bueno, Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, y que del corazón es donde salen los malos pensamientos, los malos deseos, las iras, las contiendas y todo lo que se materializa como pecado. Y el modelo de acción para tener una manera ejemplar de hablar y una manera ejemplar de actuar está en el versículo 15. Dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos. Es decir, para que lo vean a usted o la vean a usted y digan, este no tiene caída, se porta bien, todo lo hace bien, habla muy bien, es honesto, es decente, habla con la verdad. Que le pase lo que pasó con Daniel, ¿no? Estaban todos mirando cómo le buscaban la caída a Daniel y decían, no, o sea, Daniel es una persona ejemplar. Tuvieron que buscarle caída por su fe, por su fidelidad ante Dios, ¿cierto? Y aquí el modelo o la forma de considerarnos que tenemos una conducta ejemplar y una forma de hablar ejemplar es que seamos irreprensibles. Que quizá digan de usted, no, pero es que ¿cómo lo hacemos caer si es que, como quien dice, no da papaya, ¿cierto? Mira este pasaje que está en Proverbios 22. Proverbios 22, el versículo 1 dice: de más estima es el buen nombre, que las muchas riquezas, y la fama más que la plata y el oro. Salomón dice, mire, hay un tesoro, un gran tesoro, y es aquella persona que tiene un buen nombre, que tiene una conducta irreprochable, que tiene una forma de hablar intachable. Ese vale más que el que tiene mucho dinero. Eso es lo que está diciendo este pasaje de Proverbios. Pero no solamente dice que seamos irreprensibles, el versículo 15, sino que dice y sencillos, para que seáis irreprensibles y sencillos. La palabra sencillos del griego significa puros, sin mezcla, sin doblez, sin engaño, inocentes como palomas y transparentes. Este sencillos no se refiere a la sencillez, a la humildad de la persona, sino se refiere a la transparencia de la persona. Sencillos se refiere a, por ejemplo, el papel higiénico, que es doble hoja, ¿cierto? Es doble hoja porque tiene dos hojas. Si tuviera una hoja sería una hoja sencilla, sería sencillo, a eso se refiere. O cuando usted dobla una camiseta, ¿cierto? Cuando la está doblando ya no es sencilla, sencilla es cuando está la tela en su forma más simple. Eso se refiere la palabra sencillos en este versículo. Es decir, que usted sea lo más transparente posible a los ojos del mundo. Sigue diciendo el versículo 15: hijos de Dios. No podemos ser irreprensibles y sencillos sin ser hijos de Dios, pues esas son características propias de Dios.
Pero luego dice, en medio de una generación maligna y perversa. Pablo está diciendo, mire, tenemos que ser irreprensibles y sencillos, y esa forma de ser y de actuar debe permanecer en medio de la oscuridad de este mundo, en medio de una generación maligna, dice acá, y perversa, del común denominador de la sociedad, que es una generación maligna y perversa, que piensa las cosas diferentes como la Biblia las enseña. Y la forma de serlo es como una luminaria en medio de un lugar muy oscuro. Miren, pensé en algunas cosas acerca que hace la luz. Y la luz se utiliza para hacer las cosas evidentes. Donde hay luz, hay transparencia, hay verdad. La luz se utiliza para guiar. Por eso el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando éramos niños, cuando recién llegamos a Mariquita, casi todos los días de la semana, recuerdo, íbamos al campo con mi papá a hacer cultos. Y lo primero o lo segundo, mejor, que uno echaba en el bolso, primero la Biblia y luego una linterna. Había que llevar una linterna porque uno llegaba a algún lugar, dejaba la moto y luego tenía que caminar. Y al regreso, que ya era de noche, entonces si no tenía una linterna no sabía por dónde iba a andar. Porque la luz nos sirve para guiar, pero también la luz nos sirve para advertir. Por eso existen los faros para los barcos, para advertirle. La palabra es esa luz que nos advierte. La luz sirve para tener ánimo. Cuando estaba leyendo esto, recuerdo uno de los días que íbamos en bicicleta para la costa y eran como las 8 de la noche y nos acercábamos a un pueblo, ya no me acuerdo cuál pueblo era, y a lo lejos se veían las luces, unas luces grandes, y nosotros dijimos, ese es el pueblo al que vamos, ahí nos vamos a quedar, ahí vamos a descansar. Y entonces cuando vimos las luces nos fortalecimos, tuvimos ánimo y empezamos a dar pedal mucho más fuerte. Cuando llegamos a esas luces grandes nos encontramos que era una planta de energía y que mucho más adelante estaba el lugar al que teníamos que ir. Pero la luz nos anima. Mire, la luz se utiliza para hacer las cosas más seguras. Usted da un paso en firme cuando ve, pero cuando hay oscuridad, usted no sabe si el siguiente paso que va a dar es firme o es en falso. Bueno, nosotros somos luz en medio de la oscuridad y nosotros tenemos que servir para eso, para hacer las cosas evidentes, para guiar al hombre sin Cristo a la salvación, para advertirles del pecado y de la condenación, para traer ánimo con el uso de la palabra, para hacer que la vida de las personas sea más segura al enseñarle que Cristo es una realidad. Número 3, la responsabilidad número 3. La responsabilidad personal número 1 es la salvación. La segunda es el testimonio. Su comportamiento es suyo y de nadie más, ¿cierto? Nadie puede comportarse bien por usted. Esa es su responsabilidad. Número 3, la identificación con la Biblia. Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo dice, bien, ustedes tienen que ocuparse de su salvación con temor y temblor, es su responsabilidad. Ustedes tienen que tener un testimonio ejemplar y ser luz en la oscuridad. Pero ojo, eso tienen que hacerlo agarraditos de la palabra de Dios, asidos de la palabra de vida, dice este pasaje. Y asidos en este contexto bíblico tiene por lo menos 2 pensamientos que yo quiero compartirle esta mañana. El primero es
el de estar apegados a la palabra, el de amar la palabra, el de la pasión que le produce a usted abrir la Biblia y leerla, y así como se siente cuando está frente al televisor mirando la novela, ¿cierto? Y se acaba la novela, el capítulo del día, usted continuará, tocó mañana porque no está en Netflix para darles al siguiente capítulo, ¿cierto? La Biblia nos produce ese apego, ese deseo. Cuando Pablo dice asidos de la palabra, quiere decir eso, tener un amor, un apego por la palabra, que yo quiera leerla, que yo desee estudiarla. No solo leerla y estudiarla, sino aplicarla, porque de nada sirve leerla si no la aplicamos. Y el segundo pensamiento es sosteniendo la palabra, teniendo, como decir, cogiendo la palabra. Uno es ese pensamiento de tener un amor especial por ella, pero el otro es el de hacerla mía propia, de sostenerla, de depender de ella, de vivir como ella me enseña, en pos de ella. Bueno, en cualquiera de los dos casos me habla de una estrecha relación con la palabra de Dios, que en sí mismo es Dios quien nos habla, ¿cierto? La palabra es Dios mismo quien nos habla. Es la forma en la que Dios se comunica más seguramente con nosotros. Es la forma en la que Dios puede con toda seguridad decirnos lo que quiere en su perfecta voluntad. Y bueno, esa relación con la palabra tiene que hacer que la palabra cumpla en mí su utilidad. Segunda de Timoteo 3:16 habla de la utilidad de la palabra. Dice que es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, ¿cierto? A fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra, para que tenga una buena manera de hablar y una manera buena de comportarse, para que sea luz en medio de la oscuridad. Yo no puedo ocuparme de mi salvación con temor y temblor si no estoy asido de la palabra. Bueno, el joven que comete fornicación no está asido de la palabra y no tiene temor del Señor porque no se ocupa de su salvación con temor y temblor. Y entonces para él es muy sencillo acostarse con su novio o con su novia, ¿cierto? Y la vida le puede seguir normal. Para el borracho igual, puede sentarse el fin de semana a gastarse el dinero que se ganó en una esquina y tomársela, y luego pararse allí, pasar su asquerosa borrachera y seguir la vida normal, y no pasa nada. Pero para el hombre que tiene a Cristo en su corazón, que está asido de la palabra, que comete pecado, entonces su corazón tiene que ser redarguido y decir, oiga, sí, me tengo que arrepentir, porque la Biblia enseña que esto no es ocuparme de mi salvación con temor y temblor, porque si sigo así voy a estar caminando hacia la condenación, hacia el infierno. Y aquí hay un objetivo, y ese es el objetivo de Dios por nosotros. Por eso todo esto que aparece en la Biblia, por eso estudiamos la Biblia, y es que el hombre pueda llegar a la salvación. Mire lo que dice el versículo 15: para que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo dice, yo tengo que estar agarrado de la palabra, apegado a la palabra, para que cuando llegue al cielo diga, valió la pena. Mire, cuando José llegó al cielo, dijo, valió la pena no haberme acostado con la mujer de Potifar, valió la pena, ¿cierto? Y Pablo dice eso, yo estoy asido de la palabra, viviéndola y aplicándola, porque yo sé que un día voy a decir que aunque dejé algunas cosas que para muchos eran atractivas, ahora en la eternidad voy a decir, valió la pena. Lázaro
el de la historia de Jesús con el hombre rico, un día llegó al cielo y dijo, valió la pena allá en esa tierra haber tenido que comer de la caneca de la basura del rico. Pero el rico dijo, no valió la pena la riqueza, no valió la pena el libertinaje, no valió la pena las fiestas, no valió la pena el sexo ilícito, no valió la pena las borracheras, porque ahora se estaba quemando en el infierno. El objetivo de estar asidos a la palabra es uno, llegar a la eternidad con Cristo. Llegar a ver al Señor. Esto me habla de un esfuerzo propio. Por eso Pablo dice, para que yo me dé cuenta que no he corrido en vano. Pablo dice, cuando yo esté en el cielo, voy a mirar atrás y voy a decir, dura la carrera. Fue dura la carrera, pero llegué. No corrí en vano. Llegué a la meta. Yo creo que esa es la satisfacción de un deportista, ¿no? Arrancar y llegar a la meta. Yo no soy deportista, pero me gusta montar en bicicleta. Y cuando salgo con otros, hay muchos mejores que yo. Y yo soy de los últimos que llega. Pero siento satisfacción saber que puedo llegar. No importa que llegue de últimos, ¿qué interesa? Pero puedo sentir satisfacción de que llegué a la meta. Pablo está diciendo eso. Fue un sacrificio. Hubo que dar pedal duro, hubo que sudar, hubo que llorar, hubo que padecer, hubo que aguantarme de los deseos de este mundo, pero valió la pena. Es un esfuerzo propio. Pero también hay un esfuerzo común acá. Dice que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Cuando uno trabaja para uno, pero también trabaja en pro de los demás. Y el trabajo del que habla Pablo en este pasaje es ese, el que yo hago en pro de los demás. ¿Qué está haciendo usted diariamente para llevar a muchos a Cristo? Eso es lo que Pablo está diciendo. Bueno, yo creo que Pablo llegó al cielo y dijo, vaya que no trabajé en vano. Hoy está Pablo allá en el cielo diciendo, no trabajé en vano porque allá Juan David está predicando de lo que yo hice. No trabajé en vano. Porque la iglesia existe porque yo prediqué, porque yo evangelicé. Bueno, estar asidos de la palabra me ayuda a hacer un trabajo en pro de que otros tomen la decisión de ser salvos. El Señor nos trajo a esta tierra y nos tiene en el lugar que nos tiene, no solamente para que ganemos dinero y para que otros nos miren lo ejemplares que somos, si es que lo somos, sino para que les enseñemos a ellos a Cristo. Yo estoy en mi lugar de trabajo no para contestar derechos de petición y atender gente. Cada que me acuerdo de mi trabajo pienso en eso y digo, Dios me llevó a un trabajo para formarme en muchas cosas, pero a hacer algo que yo no sabía hacer, que no me gustaba hacer y que no quería hacer. Me tiene atendiendo público, me tiene atendiendo gente, me tiene escuchando las quejas de todo el mundo, me tiene escuchando las peleas de muchos, las inconformidades de muchos, y allá me tiene el Señor. Pero no me tiene solamente para eso, para soportar eso. Me tiene para evangelizar, para hablar de Él. Y todos los días, nuestro día de trabajo empieza con una oración y una lectura de la Biblia. Y después que yo termino esos 7 o 10 minutos de devocional, digo, bueno, ya cumplí la primera parte importante de este día. La segunda es, en las horas que me restan de trabajo aquí, ser diferente, ser ejemplar, tratar de mostrar a Cristo. Y termino con la última responsabilidad del creyente. Y esa está en el versículo 17, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Hay otra responsabilidad acá y es el sacrificio y el servicio. Miren, Pablo trae a colación aquí una situación que se daba en el Antiguo Testamento y eran los sacrificios en
en el tabernáculo. Habían muchas formas de sacrificios y muchas formas de ofrendas en el tabernáculo. Y Pablo dice, yo tengo que ser un sacrificio para Dios. Yo tengo que ser una ofrenda. Yo tengo que ser una ofrenda para el Señor. Yo en sí mismo, mi manera de hablar, mi manera de actuar, mi manera de vivir tiene que ser una ofrenda de olor fragante para Dios. En el tabernáculo, todos los días en la mañana y en la tarde, un sacerdote entraba al lugar santísimo, preparaba un incienso y lo quemaba en un altar. Dice que ese olor subía delante de la presencia de Dios, era su ofrenda. Bueno, ¿qué tan fragantes somos nosotros en olor al Señor? ¿Será que al Señor sí le gusta el olor de nuestro existir? Y número 2, el servicio. Y aquí habla del servicio de nuestra fe. Y aquí Pablo está reiterando lo que dice el versículo 16: no he trabajado en vano. Tenemos que tener un servicio, y la fe de la que habla aquí es la fe salvadora, lo que yo hago para que el hombre conozca a Cristo. En este sentido, yo tengo la responsabilidad de ser un sacerdote, pero también de ser una ofrenda. En el tabernáculo estaban los dos. Estaba el sacerdote, que era el que entregaba las ofrendas, pero yo, como creyente, debo ser un sacerdote ejemplar que predique la palabra de Dios, que viva la palabra de Dios, que testifique a Cristo con mi existencia, pero que también en sí mismo sea una ofrenda, de que todo lo que hago yo le dé la gloria al Señor. Y la actitud para hacer ese sacrificio y para entregar ese servicio es el gozo supremo. Y termina Pablo diciendo, y me regocijo con todos vosotros. Vaya, qué final tan feliz el de esa sección del pasaje. Pablo dice, mire, tenemos que esforzarnos por nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que sacrificarnos y esforzarnos por hablar bien, que sea de edificación para los demás, por tener una conducta intachable. Tenemos que estar asidos de la palabra, tenemos que tener un apego especial por la palabra, para que un día podamos decir, uy, no corrí en vano, valió la pena todo lo que tuve que dejar, pero también valió la pena a todos los que le prediqué porque otros se salvaron. Es significativo que yo pueda ser tan agradable al Señor que me constituya en una ofrenda. Y todo esto dice, eso me produce a mí alegría. Esa es la actitud de todo lo que yo soy y hago, con gozo. Y hace una recomendación en el versículo 18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo dice, yo siento alegría de cómo vivo y de lo que estoy haciendo, del sacrificio, de lo que estoy dejando, de la manera como estoy viviendo. Háganlo ustedes también. Es lo que Pablo nos dice acá. Háganlo ustedes también, regocíjense conmigo, pruébenlo. Dice el Salmo 34, gustad y ved si no es bueno Jehová, si en verdad Dios no ha sido bueno. Mis hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, la eternidad con Cristo o sin Cristo es una realidad y depende de nosotros. Nadie puede hacer que yo sea salvo si yo no tomo la decisión, si yo no sigo al Señor, si yo no vivo su palabra y camino para ganar esa salvación tan grande que el Señor nos ha permitido tener a través del sacrificio de su cruz. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana.